Rusia responde al Reino Unido. En menos de 15 minutos no existiría el Reino Unido. El representante oficial del Ministerio de Defensa de Rusia reaccionó a las declaraciones del titular de Defensa británica sobre que Rusia debe apartarse y callarse. La retórica propia de una arrabalera, demostrada por el ministro de Defensa del Reino Unido, Gavin Williamson, caracteriza admirablemente la última fase de su impotencia intelectual, comentó el general mayor, de una estrella, ruso, Igor Konashenkov. Según el representante ruso, tal manera de hablar no solo confirma la nulidad de las acusaciones de Londres contra Rusia de los últimos años, sino también la nulidad total de los propios acusadores. Konashenkov opinó que el Reino Unido hace tiempo se convirtió en un nido para desertores y en un puesto de fabricación de sensacionalismo falso, así que Rusia ya tiene inmunidad contra este tipo de declaraciones. En cuanto a las obscenas palabras del ministro británico contra Rusia, dada la falta de cualquier resultado real de su trabajo en ese puesto, parece que las palabras es lo único que les quedó a las Fuerzas Armadas de Su Majestad, concluyó Konashenkov. El caso Skripal es una provocación deliberada de los servicios de inteligencia británicos. Horas antes, el titular de defensa del Reino Unido recomendó a Rusia apartarse y callarse en respuesta a la expulsión de 23 diplomáticos rusos del territorio británico por el caso de la intoxicación del exagente doble Sergei Skripal y su hija, una acusación que Rusia rechaza rotundamente, exigiendo acceso a los materiales de la investigación, algo que Londres se niega a conceder. No obstante, el carácter no transparente de la investigación no detuvo a los aliados del Reino Unido a apoyar las acusaciones contra Moscú, sin tomar en cuenta los argumentos de la parte rusa. El secretismo y el rechazo a presentar pruebas para apoyar la acusación, a su vez, llevó a la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, a sugerir que con declaraciones nerviosas, el ministro británico trata de ocultar algo. Rusia denuncia que Reino Unido fabricó en su contra el caso del envenenamiento del ex doble agente en una localidad británica. De esta forma califican en el Ministerio de Exteriores la retórica antirrusa emprendida por Londres sobre este tema. En este sentido, en Moscú plantean una serie de preguntas para el Comité Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, con el fin de aclarar el asunto y el desarrollo de la investigación. En particular, la cartera diplomática rusa busca esclarecer qué es lo que ha solicitado Londres a la OPAC, determinar si hubo o no uso de un agente tóxico para confirmar que la sustancia utilizada fue del tipo de Novichok, como la clasifican en Occidente. En este sentido, la parte rusa quiere averiguar sobre los documentos justamente compartidos. Por otro lado, en Moscú necesitan que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas determine la inesperada involucración de Francia en esta investigación. Además, llaman a descubrir si hay una autorización de la OPAC para que Londres presente datos de las pesquisas ante los miembros de la Unión Europea. Y también cómo cumple París con los trámites necesarios. Respecto al procedimiento, también se plantean las preguntas al trabajo de la misión de la OPAC. La diplomacia rusa insta, entre otras cuestiones, a que se revele el proceso de toma de las pruebas y qué laboratorios se encargaban justamente de todo este análisis. En este aspecto, el representante permanente de Rusia ante la OPAC destaca que entre las funciones de los expertos se encuentra solo el deber sacar conclusiones técnicas. Hace un especial hincapié en que no es de mandato de esta misión apuntar a los culpables. El propio ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, también hizo referencia a este caso. Sus declaraciones no son alentadoras. Incluso en plena Guerra Fría hubo ciertas reglas, se respetaban algunas normas de comportamiento. Y ahora nuestros colegas occidentales, me refiero ante todo al Reino Unido, Estados Unidos y varios países que los siguen, dejaron aparte todas estas normas y acuden a absolutas mentiras y desinformación. Las represalias contra los diplomáticos bajo pretextos falsos reducen las posibilidades de diálogo. No depende de nosotros hasta qué punto se llegará en este asunto. La diplomacia posee el principio de reciprocidad y se aplicará. Nosotros somos los más interesados en determinar la verdad sobre el destino de nuestros ciudadanos. Me parece indignante que todas nuestras solicitudes de darnos acceso a nuestros ciudadanos hasta ahora se rechazan o se ignoran.
Sobre esta crisis diplomática hemos profundizado con el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia, Jorge Mestre Jordà. Señala que las partes están ante una situación peligrosa cuando se podría perder la salida. Además apunta a cierta semejanza con las denuncias sobre la supuesta existencia de armas tóxicas en Irak. Yo creo que hemos entrado en una espiral muy peligrosa que parece que no tiene, digamos, un fin. A mí todo me hace pensar que puede haber algún, digamos, decisor político que esté pensando en los mundiales de fútbol del próximo verano, y algún Estado, pues bueno, pues piensa en cometer acciones, pues como pasó en las Olimpiadas del año 1980 en Moscú. Esperemos que no llegara a esa situación. Lo que sí que es cierto es que yo creo que este tipo de medidas de expulsión del cuerpo diplomático no son positivas para lo que es la construcción del diálogo. Y yo creo que, además, en los últimos 18 años de principios de siglo es muy evidente en el que la ciudadanía, la opinión pública, demanda transparencia y demanda que, bueno, pues que las decisiones que toman los poderes públicos estén bien fundamentadas. La ciudadanía, ni la británica ni la del resto de Europa, ha visto todavía las evidencias que se supone que el gobierno británico tiene de que Rusia esté del caso Skripal. Por lo tanto, yo creo que ante una decisión de esas características que ha supuesto pues la retirada de tanto personal diplomático de Occidente en Moscú, debería ir aparejada pues con la explicación y con la demostración de que existen esas pruebas. Porque si no, es decir, yo ya he leído comentarios de gente que lo está comparando esto con la existencia de las pruebas falsas de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, ¿no? Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de Corea del Sur han puesto en marcha sus ejercicios militares anuales de primavera en territorio surcoreano, en esta ocasión con un mes de retraso por los Juegos Olímpicos de invierno. Las prácticas comenzaron en la mañana de este domingo y durarán un mes, la mitad de lo que suele ser habitual. Los dos países llevarán a cabo también un simulacro por ordenador a finales de abril. Este ejercicio durará 2 semanas y coincidirá con la reunión que el líder de la RPDC, Kim Jong-un, mantendrá con su homólogo surcoreano, el presidente Moon Jae-in. La tensión aumenta mientras las incógnitas sobre el caso Skripal siguen sin resolverse. Después de la expulsión masiva de diplomáticos rusos por parte de Estados Unidos y varias naciones de la Unión Europea, el ejecutivo de Vladimir Putin hizo lo mismo con 140 diplomáticos de 25 países. Ahora algunos equiparan la situación con las tiranteces vividas en la Guerra Fría. Por su parte, Rusia mantiene que el envenenamiento del ex agente doble podría suponer una cortina de humo ventajosa para el Reino Unido. Muchos hablan de que la situación es peor que en la clásica Guerra Fría, porque había algunas reglas, se produjeron algunas situaciones que se repetían. Hay otras explicaciones. Los expertos están hablando de ellas. Dicen que podría ser beneficioso para los servicios especiales británicos, conocidos por su capacidad de actuar con licencia para matar. Esto también puede beneficiar al gobierno británico, que obviamente se encontró en una situación incómoda al no cumplir las promesas hechas a su electorado sobre las condiciones del Brexit. Mientras tanto, la investigación apunta a la casa de Skripal como el foco del envenenamiento del exespía y su hija en unas pesquisas que pueden alargarse meses y que Scotland Yard considera de las más complicadas a las que se ha enfrentado.